Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a ver las pautas planas, son pautas de continuación de tendencia. Esto es interesante entender el marco para saber que va a venir una pauta plana y en los mínimos de la onda A y de la onda C aprovechar para entrar a especular en las altcoins, ya que van a ser los mínimos del movimiento dentro de la pauta plana y van a ser, por ende, los puntos de máxima oportunidad financiera. Diréis, ¿es imposible averiguarlo? No es imposible. Sé que muchos de vosotros incluso ya lo sabéis ver, ¿no? Pero bueno, también para todo aquel que está entrando, seguro que este vídeo le es muy útil. Y nada, finalmente pasaremos a analizar también Bitcoin, algunas de las altcoins que hemos comentado a lo largo de esta semana, que estaban en puntos interesantes para entrar. Y nada, espero que os guste el vídeo. Si es así, por favor, dadle me gusta, suscribiros al canal y vamos para allá. Bien, pautas planas. Es importante no ir buscando a diestro y siniestro una pauta plana porque queremos que la tendencia continúe. Tiene que ser al revés. Tenemos que ver que la tendencia va a continuar y entonces, dependiendo del momento de la tendencia en el cual nos encontremos, podemos intuir que se va a generar una pauta plana. ¿De acuerdo? Tiene que ser así. Primero, el contexto tiene que ser favorable para que aparezca una pauta de este estilo. Y una vez que vemos que se está empezando a formar, o que se puede formar, aprovechar los mínimos de cada onda para entrar a especular. Simplemente, ya viendo que ayer no caía más Bitcoin, con las bolsas como las teníamos, estaba clarísimo, estaba muy claro, incluso lo estuvimos comentando ayer, que si teníamos alguna duda de que la semana que viene íbamos a romper los 50.000, con el día que tuvimos ayer, pocas dudas tenemos que tener ya de eso. Entonces, claro, lo ideal es coger estas pistas que nos da el mercado y entender que estamos generando una pauta de continuación de tendencia. ¿Vale? Vamos a ver lo que tenemos aquí. Bueno, y otra cosa también. Una cosa es lo que está en los manuales, que está muy bien, es muy bonito, pero otra cosa es la realidad. Y a mí me viene a la mente un poquito, yo que he estado en el mundo de la construcción, con todos mis respetos hacia los arquitectos que hacen un gran trabajo. Una cosa es lo que está en los planos y luego lo que se hace, lo que se ejecuta en obra no siempre es lo mismo, porque las condiciones no siempre son iguales que las que se preveían que fueran. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos un doble suelo de libro así, muy probablemente en el mundo cripto sea un primer suelo en pico y un segundo suelo redondeado y ya está. Y esto es un doble suelo igual. Aquí tenemos el primero y aquí tenemos el segundo. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que abrir la mente, un poquito estar preparados para intentar identificar figuras. Y, por supuesto, ¿en qué momento nos encontramos? Porque si venimos de una tendencia bajista muy fuerte, no podemos buscar dobles techos. Ni hombros cabeza a hombro. En todo caso, invertidos, ¿no? Pero me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Que dependiendo del momento del mercado en el cual nos encontremos, tenemos que intuir qué tipo de pautas van a ir apareciendo. Y cuando vemos que ya se están empezando a formar, aprovechar las partes bajas de cada onda para entrar a especular. Lo estuvimos viendo ayer, que son los momentos de máxima oportunidad financiera. ¿Vale? Así que bueno, vamos a explicar un poquito lo que tenemos por aquí. Una pauta plana, lo primero que tenemos que tener es una clara tendencia. Da igual que sea alcista que bajista, pero que la tendencia esté definida. ¿Vale? No podemos buscar pautas planas en movimientos laterales del mercado. La clave es un latigazo previo. Y me explico, un latigazo no estoy hablando de una compra en clímax, de un movimiento de FOMO. Estoy hablando de un movimiento orgánico, pero en la misma dirección. Podemos entender el movimiento que estoy comentando desde la primera corrección que tuvimos, desde que salimos de los 29.000 hasta los 42.000. Hicimos una corrección de 4 días, creo que fueron. Desde el mínimo de esa corrección hasta los 42.000, 45.000, que ahora pasaremos a ver a continuación, esa ha sido una subida orgánica. Pero no se ha detenido. A eso me refiero con latigazo. ¿De acuerdo? Que mucha gente quizá lo interpreta con una vela muy fuerte en un día, no. Porque eso ahora lo pasaremos a ver por qué pasa. ¿Cuál es el objetivo de las pautas planas? Sembrar dudas. Al final pensar que los mercados están hechos para que nosotros perdamos siempre. Siempre. No todo es tan fácil y tan bonito, por supuesto. ¿De acuerdo? Esto está hecho para que perdamos. Y eso lo tenemos que entender. Por eso cuando tenemos los movimientos en zonas como esta de aquí, tenemos que saber que estamos dentro de una pauta plana y que este movimiento va a continuar.
No buscarlas si tenemos una CLC o una CLV. CLC es compras en clímax, o en este caso clímax de compras o clímax de venta. En este caso vamos a hablar continuamente de compras, ya que estamos en Bitcoin en un movimiento alcista. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si nosotros tenemos, vamos a imaginar una tendencia definida, con un latigazo previo, cumple todos los requisitos que hemos dicho anteriormente, perdón. De repente vemos un tramo alcista muy fuerte y ya venimos de una corrección, perdón, de un movimiento alcista importante. Es muy probable que aquí se empiece a formar lo que parece una pauta plana, pero que realmente es un movimiento de distribución. ¿Vale? Esto es importante. Es decir, lo que he comentado anteriormente, en un movimiento ya demasiado especulativo, en una zona de máximos, no vamos a buscar este tipo de pautas. Cuando estemos llegando a esta zona, ya tendremos que buscar en pautas de reversión de tendencia. Tenemos que ya intuir por dónde van a ir los tiros en el mercado. Bueno, pues cuando se rompa esta línea de tendencia, voy a reducir mi exposición en las altcoins. Si tenemos la suerte de hacer un pullback, incluso la voy a reducir más. ¿De acuerdo? En una zona de distribución, si nosotros... recordad que hace 3 semanas estuvimos comentando. En una zona como la que estamos ahora mismo, es una zona de acumulación, deberíamos tener aproximadamente ahora mismo entre un 15 y un 20% de nuestra cartera especulativa. Es decir, yo contaba con mi 30% que estuviera un 15 o un 20% en altcoins en ese momento. ¿Vale? Y un 10% o un 15% de liquidez para aprovechar los nuevos retrocesos y nuevas oportunidades, en este caso, que nos brinde el mercado. Bien. Lo mismo a la inversa. Es decir, cuando estemos llegando a la parte alta del movimiento de Bitcoin de este año y empecemos a ver este tipo de factores que estoy comentando, pérdidas de líneas de tendencia, rompemos los máximos anteriores y no somos capaces de salir con fuerza, o tenemos un movimiento especulativo demasiado parabólico. Cuando empecemos a ver ese tipo de cosas, no podemos interpretar que se van a formar pautas planas. Lo que tenemos que interpretar es que se van a empezar a formar figuras de distribución. ¿Vale? Es decir, cada figura tiene su momento en el mercado. Por eso yo hace unos días que estuve comentando que se iba a formar una pauta plana por el momento del mercado en el cual nos encontrábamos. No porque me caí del sofá y en ese momento se me ocurrió. ¿Vale? El objetivo mínimo es el impulso previo a la pauta plana. Es decir, vamos a entender el punto desde el cual empiezo yo, los 29.000 en Bitcoin. Tenemos la corrección desde los 42.000 hasta no sé, ahora no recuerdo exactamente a qué llegó, si volvió a llegar a los 38.000, no recuerdo, estoy hablando un poquito por hablar. El punto mínimo de esa corrección hasta el momento en que se empieza a formar la pauta, ese va a ser la proyección mínima que vamos a tener al romper la línea 0. Esta sería la 0, esta sería la B, la 0B. Que ahora lo vamos a pasar a ver en el gráfico. ¿Vale? Pero primero quería dejar claros 4 conceptos básicos. Bien, vamos a pasar con esto que tenemos aquí. Las figuras que veremos constantemente en tendencias deberíamos predecirla antes de que suceda, para aprovechar el punto bajo de la onda A o C y entrar a especular. Esto, si entendemos lo que he dicho antes, es decir, si entendemos el momento en el cual nos encontramos, no siempre lo vamos a conseguir, obviamente. Eso está clarísimo. No siempre lo vamos a conseguir. Si lo conseguimos 8 de 10, es todo un éxito. Pero al final esto es una probabilidad estadística, no absoluta. Y como tal, el error forma parte de la ecuación, no pasa nada. Nos vamos a equivocar muchas veces. Y no nos tenemos que fustigar y por qué te has equivocado, no. Si llevamos una gestión de riesgo adecuada, como he comentado, el error forma parte de la ecuación y listo. No pasa nada, porque vamos a acertar más veces de las que fallamos. Tenemos que ser flexibles con las figuras, ya que los mercados de criptomonedas son mucho más volátiles que los tradicionales. Pensar que todas las figuras, todos los manuales, indicadores, la mayoría están hechos para los mercados tradicionales. Y aunque la gente piensa que son mercados totalmente iguales, son completamente diferentes. La volatilidad que tenemos en el mundo cripto invalida muchísimas de las figuras, muchísimos de los indicadores. Por eso, para mí el mejor indicador es la acción de precio.
la armonía de las velas. Pero eso ya queda para otro vídeo. Hay que saber leer el contexto del mercado para no confundirlas con pautas de distribución en máximos o acumulación en mínimos. Esto ya lo hemos comentado anteriormente. Y por último, como siempre, el psicotrading juega un papel clave. Si nosotros entendemos cuál es el marco del mercado en el cual estamos y vemos que se está formando una pauta de continuación de tendencia, porque entendemos el marco, en el momento más bajo de una de las ondas, incluso si tenemos volatilidad, no podemos cambiar nuestra estrategia porque tenemos que tener muy claro cuál es el marco. ¿Vale? Eso es el psicotrading. Bien, entendido esto, vamos a pasar al gráfico de Bitcoin. Vale, fijaos lo que tenemos aquí. Hay muchos tipos de pautas planas, puede ser a veces las ondas son así, en ocasiones son como la que tengo aquí dibujada, que si os fijáis, la onda B está por encima de la onda 0, eso lo que significa es que el movimiento tiene mucha fuerza, y hay varios requisitos que se tienen que cumplir, ¿vale? Primero tenemos que entender que las pautas planas es la llave que da paso a un movimiento de continuación de tendencia. Ya sabemos cuál es la proyección, en este caso la que os comentaba era esta de aquí. Esta es la proyección mínima que vamos a alcanzar tras romper esta figura. Y, obviamente, no va a ser así, ¿eh? O sea, es decir, no va a romper y va rápidamente a cumplir con su objetivo. Porque lo que van a intentar hacernos creer es que el mercado se va a volver hacia atrás. Seguramente volvamos a generar otra pauta plana una vez rota esta por encima de los 50.000. O incluso podríamos tener un nuevo retroceso hasta la zona de los 46.500. Pero fijaos que poco a poco ya estamos dejando niveles atrás, ¿eh? ¿Cómo se ven los 42.000 ahora? ¿Cómo se ven los 38.000? Y ya ni os digo de los 35.000, ¿no? Fijaos, es importante darnos cuenta de eso, porque a veces sí, estamos analizando constantemente el mercado y no nos damos cuenta de cosas tan importantes como esa, que estamos dejando niveles importantes atrás. Hay mucha gente que está esperando aún los 35.000 y los 40.000 para comprar. Y no vamos a volverlos a ver, muy probablemente. Y como todo pinta, salvo una catástrofe en las bolsas, salvo una caída de un 10% en las bolsas, que eso es muchísimo, no volveríamos a ver los 40.000. Ese es mi punto de vista, simplemente. ¿Y en qué me baso? En estos 3 días. Digo lo mismo que comenté ayer. Y encima aquí tenemos un patrón de reversión claro con estas 3 velas. Pero bueno, vamos a irnos a lo que nos ocupa ahora. Hay varios factores importantes. Por ejemplo, este dibujo que tengo aquí es este de aquí. Y si la formación, es decir, si se rompe antes la línea 0B, es decir, la línea 0B, en el mundo de las criptomonedas es lo mismo. O sea, es que es complicado determinar exactamente porque el día 13 de agosto fue un día de una vela importante, pero quizá este movimiento fue un poquito volátil y se hace complicado romperla. Esta que tengo aquí sería la línea 0B. Deberíamos romper esa línea y hacer algo similar a esto. Pero es complicado porque se ha ido demasiado arriba. Así que lo que nos interesa es romper los máximos de la vela del 13 de agosto, que lo estamos haciendo ahora, romperlos en cierre de vela. Incluso podríamos formar una pauta plana aquí encima. No necesariamente tendría que ser por encima de la línea 0B, porque el mensaje sería el mismo, ¿vale? Simplemente sería un nuevo descanso antes de volver a ir a atacar los 50.000 para romperlos. Y cosas importantes a tener en cuenta, fijaos, es que si esta onda tiene una temporalidad inferior a esta onda, a la onda B, perdón, a la onda C, significa que el mercado tiene mucha más fortaleza y valida mucho más la pauta plana. ¿De acuerdo? Esto es una de las cosas que también tenemos que tener claro. En el momento que llegamos al final de la onda C, el tiempo
en sobrepasar el máximo de la onda B tiene que ser inferior a la onda C. Eso lo que nos dice es que el mercado tiene mucha fuerza. Así que ya veis que al final son pistas constantes. Son pistas constantes. No es un triangulito, proyección en donde lo rompe y tiene que llegar ahí sí o sí, no. Dentro de un movimiento te va guiando un poquito, te va guiando. ¿Vale? Así que esto es un poquito... seguramente cuando lleguemos a máximos, pues por ejemplo, esta onda tardará más tiempo en formarse que la onda C. En lugar de tener el máximo de la onda B por encima de la onda 0, será al revés. Es decir, vendremos de un movimiento de impulso importante, tendremos una corrección y la onda B quedará a un nivel inferior. El máximo de la onda B quedará a un nivel inferior que el punto 0. Esto lo que te dice es que el movimiento está perdiendo fuerza. ¿Vale? Así que ya veis que cada movimiento te envía un mensaje claro. ¿Vale? Bueno, más o menos esta era la pauta que esperábamos, es la pauta que se está formando ahora, a posteriori de tener un cierre de vela por encima de la vela del día 13 de agosto. Veremos si vamos a atacar los 50.000, podríamos tener un rechazo y un apoyo de nuevo en los máximos de estos días de aquí, ¿vale? Pero el movimiento tiene mucha fuerza. Y ahora bien, vamos a pasar a ver algunas criptomonedas que comentamos, como no muchas, porque ya siendo viernes, entiendo que mucha gente ya estará con la cervecita, como siempre digo todos los viernes. Y vamos a pasar a ver, por ejemplo, auto. Estuvimos comentando, recordad. Bueno, fijaos, podéis ir a verlo también, el día, si fue el día 18, que comenté que había comprado auto en este soporte y que muy probablemente al día siguiente, fijaos que la tengo aquí dibujada, que no la veía, creé esta vela. Bueno, hice este dibujo que de momento se está cumpliendo. Y dije, seguramente el día 19 hagamos una vela que cubra como mínimo la mitad de la vela del día 17 de agosto y generaremos un patrón de reversión. Nos iremos acercando hacia la resistencia de los 2620, que es esta resistencia de aquí, y en el momento que tengamos un cierre de vela por encima, que hice este círculo de aquí, por encima de estas velas, tendremos un movimiento bastante importante al alza en auto. ¿Vale? ¿Por qué compré yo aquí este día? Porque era el mínimo de la onda C en la pauta plana. Compré TKO también, que vamos a pasarla a ver a continuación. TKO la tenemos por aquí. Ya se está despegando de la línea de tendencia que actúa de resistencia. Fijaos que se ve muy claro el movimiento que va a tener. En cuanto Bitcoin le dé un pequeño respiro, porque ya sabéis que cuando Bitcoin tiene movimientos fuertes, a las altcoins les cuesta subir contra Bitcoin, ¿no? Hombre, obviamente, si Bitcoin sube un 10%, para que TKO suba un 5% respecto a Bitcoin, tiene que subir un 15% respecto al dólar. Entonces, cuando mejor se mueven las altcoins, es a posteriori de un movimiento fuerte de Bitcoin que coge aire, se está 2 o 3 días subiendo un 1 o un 2%, y es ahí donde las altcoins recuperan terreno. Así que vamos a ver un poquito los movimientos de Bitcoin los próximos días, pero ya vemos que se está despegando de la línea de tendencia. La volvió a tocar ayer, con el día que tuvimos, y en el momento, igual que algo similar a auto. Si hacemos simplemente cerrando así como estamos, que envuelve por completo la vela de ayer, muy probablemente que mañana tengamos, no sé si va a ser mañana, pasado, ya os digo, dependerá del movimiento de Bitcoin, pero en el momento que rompamos estos tres cuerpos de aquí, nos vamos a encaminar hacia la resistencia de los 5.210 y en el momento que la rompamos, sí que tenemos una pequeña resistencia de los 5.450, pero ya luego no tenemos más resistencias importantes hasta la zona de los 6.000 prácticamente. La zona de los 6.000 será un 57% de rentabilidad desde el punto de nuestra entrada, que recuerdo que es este de aquí abajo. ¿Vale? Y el vídeo, para todo aquel que haya entrado nuevo, el 31 de julio o el 1 de agosto, si no lo habéis visto, os recomiendo que vayáis a ver ese vídeo, que fue un domingo, que estuvimos comentando que teníamos que empezar a especular en las altcoins. Y bueno, vamos a repasar un poquito las bolsas. Están rebotando, lo que comentamos ayer también, que no tenían por qué caer,
Porque una cosa es lo que la Fed diga que va a hacer y otra cosa es lo que haga. Además, fijaos ayer el volumen tan grande, el intercambio de contratos que hubo tan grande. Aquí mucha gente vendió, pero también mucha gente compró. ¿Vale? Así que bueno, esto también nos dice que es muy complicado, que aunque tengamos algún nuevo retroceso, es complicado que el mercado caiga. Porque la política es la misma. Por mucho que digan, vamos a iniciar el tapering, si los mercados van bien, van como se espera que vayan. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si los mercados van como se esperan que vayan y luego ya los quitas. Entonces, este movimiento que tuvimos los últimos 3 días ha sido un movimiento de miedo. En el momento que el miedo sale del mercado, ¿qué hace el activo? Sube. El primer impulso, ya lo sabéis, del mercado siempre es de miedo. Y así que nada, vamos a dejarlo por aquí, que hoy es viernes, amigos y amigas. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos el domingo ya. Nos vemos el domingo. Y espero que paséis un feliz fin de semana con todos vuestros seres queridos. Un abrazo. Chao.